Bueno, yo creo que iniciamos. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por estar aquí. Llegamos a la última sesión del curso y en esta ocasión no estaremos iniciando un tema aislado o abriendo una discusión completamente nueva. Estamos cerrando un proceso de reflexión que ha venido construyéndose sesión tras sesión alrededor de un proceso de reflexión que ha venido dándonos toda una serie de preguntas y cuestionamientos muy importantes, que nos permite ver la infancia sobre la ciudad y sobre el espacio público y que nos exige cambiar si realmente queremos construir entornos más urbanos, más justos, habitables y abiertos a la vida cotidiana de niños y niñas. Me interesa comenzar diciendo algo importante. Esta sesión no busca solamente que cerremos el curso de manera ordenada. Busca que hagamos un movimiento intelectual y metodológico clave. Durante las sesiones anteriores ya analizamos conceptos, recuperamos lecturas, problematizamos la idea de la infancia, discutimos el derecho al juego, revisamos el lugar de la autonomía infantil en la ciudad contemporánea y analizamos el papel de las políticas urbanas y del diseño del espacio público. Hoy vamos a dar un paso más, transformar ese diagnóstico en una propuesta. Pero claro que esto no es automático. De hecho, suele ser uno de los más difíciles. Es relativamente más sencillo describir los problemas de la ciudad que imaginar transformaciones concretas. Es más fácil criticar el diseño adultocéntrico del espacio público que formular intervenciones situadas, viables y coherentes desde la perspectiva de la infancia. Por eso, esta sesión tiene como formato taller, porque la idea es ensayar la traducción de teoría y observación del territorio en un proyecto. También quiero decir que una propuesta no es solamente una ocurrencia. Proponer exige tener entendido algo del lugar, de sus tensiones, de sus escalas, de sus usos, de las relaciones que allí se producen. Una propuesta no surge de la nada, se construye a partir de la lectura de un espacio. Por eso, hoy vamos a trabajar con sitios concretos y no solamente con ideas abstractas. Nos interesa el espacio público real, con sus bordes, sus recorridos, sus conflictos, sus carencias y también sus posibilidades. La reflexión que organiza la sesión es hacia una ciudad amigable, jugable. No debe entenderse esto como de una manera reducida. No estamos hablando de una ciudad llena de juegos, ni de una ciudad tematizada para la infancia. Estamos hablando de una ciudad capaz de permitir exploración, permanencia, encuentro, seguridad, juego libre y apropiación continua. En otras palabras, una ciudad que no expulse a la infancia del espacio público. Así que para abrir esta sesión les propongo pensarla como un ejercicio de síntesis, pero también debe de tener imaginación crítica. Hoy vamos a preguntarnos no solamente qué falla en la ciudad actual, sino qué clase de transformaciones espaciales habría que abrir de otras formas para habitarla desde la infancia. Ahora que ubicamos el sentido de la clase, vamos a nombrar claramente qué haremos hoy y cuál es el objetivo de la sesión del día de hoy. De manera muy sintética les explico la ruta de trabajo de la sesión. Me interesa desarrollarlo un poco para que quede claro cada una de las acciones que vamos a hacer responden a una lógica pedagógica y metodológica. Primero, recuperaremos las ideas centrales del curso sobre la infancia, sobre el juego y el espacio público. Esto significa que no vamos a empezar de cero. Vamos a volver, aunque sea brevemente, a los conceptos que nos permiten leer críticamente la ciudad y la infancia como sujeto urbano, el juego como derecho y como práctica espacial, la autonomía como dimensión territorial y el espacio público como escenario de disputa, socialización y desigualdad. Después, diseñaremos en equipos una propuesta de intervención para un espacio urbano concreto. Aquí quiero detenerme un poco. No se trata simplemente de decir, pondríamos juegos, mejoraríamos el parque. No. Se trata de formular una propuesta con intención espacial clara, con diagnóstico, con criterios y con justificación. Es decir, una propuesta que pueda explicar qué problema se identificó y de qué manera se busca solucionarlo. También elaboraremos mapas, croquis e ideas de mejora desde la perspectiva de la infancia. Lo importante aquí no es la perfección gráfica, sino la claridad espacial. El dibujo, el esquema o el croquis que se haga nos sirve para volver visible la propuesta, para ubicar recorridos, bordes, áreas de estancia, elementos lúdicos, mobiliario, vegetación o mecanismos de participación.
Dibujar en este contexto también es pensar, nos hace reflexionar. Finalmente, presentaremos las propuestas y cerraremos con una reflexión sobre la ciudad jugable. Esta parte es muy importante porque nos permite comparar miradas, identificar distintas escalas de intervención y discutir sobre qué ciudad está implícita en cada proyecto, qué ciudad es la que pensamos que deberíamos de tener. El cierre no solamente es una cuestión administrativa, será una discusión sobre lo que la experiencia infantil nos revela acerca de la justicia espacial. Dicho de otra manera, hoy vamos a pasar por estos 4 momentos: recordar, diseñar, representar y discutir. Esta secuencia está diseñada para que la sesión no quede reducida a una actividad creativa aislada, sino que funcione realmente como la culminación del curso. Con esta ruta ya clara, conviene precisar la idea central de la sesión. ¿Qué entendemos cuando hablamos de una ciudad jugable? Una ciudad jugable no solo es un lugar con juegos. Esto me parece fundamental porque desmonta una asociación muy común y bastante reducida. Pensar que una ciudad jugable para la infancia es simplemente una ciudad con más áreas de juegos. Y esto no es cierto. Esa asociación es insuficiente. Una ciudad jugable no se define por la cantidad de juegos instalados, sino por el tipo de relaciones espaciales, sociales y sensibles que se hacen posible en ellos. Cuando decimos que una ciudad jugable, cuando hablamos, de una ciudad jugable, es una ciudad que habilita la exploración, la permanencia, el encuentro y la autonomía en la vida cotidiana. Y entonces es cuando estamos ampliando la mirada. Estamos diciendo que lo jugable no depende únicamente del equipamiento, sino de la configuración del espacio y de las condiciones que permite que niñas y niños estén, se muevan, se queden, inventen usos, observen, se relacionen con otras personas y establezcan una experiencia significativa con el entorno. Esto es muy importante porque muchas veces el diseño urbano dirigido a la infancia termina reduciéndose a zonas hiperdefinidas, cerradas, sobreprotegidas y programadas, espacios donde el uso correcto ya está casi siempre decidido de antemano. Sin embargo, el juego libre necesita cierto margen de apertura. Necesita superficies que inviten a explorar, borden que no expulsen, recorridos legibles, lugares para detenerse, texturas, ritmos, estímulos y también cierta tolerancia a la apropiación espontánea. Por eso, la segunda frase de la diapositiva también es clave. Lo jugable aparece cuando el espacio público deja de expulsar a la infancia y empieza a admitir múltiples formas de uso, movimiento e imaginación. La palabra expulsar, aquí no se refiere solo a la prohibición explícita. Un espacio puede expulsar sin decirlo abiertamente. Expulsa cuando es hostil, cuando obliga al tránsito rápido, cuando no ofrece lugares de sombra de estancia, cuando prioriza completamente el automóvil, cuando no está pensado desde escalas, solo está pensado desde escalas adultas y no infantiles, o cuando cualquier comportamiento no productivo o no ordenado se vuelve sospechoso. Quiero subrayar entonces que la ciudad jugable no es una ciudad infantilizada, sino una ciudad menos rígida. Una ciudad donde la presencia de niños y niñas no aparece como anónima, sino como legítima dentro de la vida urbana. Y esa es la idea del día de hoy, que vamos a intentar traducir a propuestas concretas. Si piensan en un espacio público de su colonia o de su barrio, ustedes podrían preguntarse, ¿qué lo vuelve poco jugable aunque tenga mobiliario o aunque tenga en apariencia sea para niños? Y para ello vamos a pensar en 5 dimensiones de la ciudad jugable. Vamos a organizar la ciudad de la idea jugable en 5 dimensiones y esto parece útil. Y por eso parece útil, detenernos en cada una de ellas porque van a servirnos como criterios de análisis y también como criterios de diseño. 1. La primera es la accesibilidad. Acceder a un espacio no significa solamente que exista físicamente, significa que sea posible llegar, entrar, recorrer y permanecer con relativa flexibilidad y facilidad. En este caso, para la infancia, esto implica pensar en banquetas continuas, cruces seguros, tiempos de semáforos razonables, proximidad, señalización comprensible y ausencia de barreras físicas que hagan del trayecto o del ingreso una experiencia complicada o incluso peligrosa. Un espacio no puede ser jugable si al llegar a él ya hay toda una cadena de riesgos o dificultades. La segunda dimensión es la seguridad.
Aquí conviene hacer una aclaración importante. No estamos hablando de seguridad entendida como sobrecontrol. A veces los espacios se aseguran tanto que terminan anulando la libertad, la exploración y la espontaneidad. Lo que nos interesa es una seguridad que proteja sin asfixiar, una seguridad que permita presencia y uso confiado, y no una vigilancia permanente que convierta cualquier conducta infantil en algo sospechoso o no deseado. La tercera dimensión es la de diversidad. Un espacio jugable no impone una sola forma de estar, permite más de una manera de jugar, de encontrarse, de mirar y de moverse, así como de acompañar. Esto es muy importante porque la ciudad suele homogeneizar a la infancia, como si todas las niñas y niños tuvieran las mismas edades, los mismos intereses, los mismos cuerpos, los mismos ritmos y las mismas necesidades. La diversidad recuerda que los espacios más ricos son aquellos donde caben distintas experiencias. La cuarta dimensión es la apropiación. No basta con que un lugar sea formalmente accesible o seguro. También tiene que volverse legible, significativo y hospitalario. La apropiación aparece cuando un lugar puede sentirse cercano, reconocible y cotidiano, cuando se convierte en parte de la vida diaria y no solamente en un escenario ajeno o aislado. Para la infancia, apropiarse de un espacio implica poder volver a él, recordarlo, usarlo de manera creativa y sentir que allí se tiene algún grado de pertenencia. Y la quinta es la participación. Esta quizás sea la más política de todas. Significa asumir que la infancia no solo usa el espacio, sino también que puede opinar, imaginar, criticar y transformarlo. Si una propuesta urbana piensa en niños y niñas solamente como usuarios pasivos, se queda corta. La ciudad jugable exige también abrir mecanismos concretos para escuchar y considerar su experiencia. Si juntamos estas dimensiones, obtendremos una especie de brújula para el trabajo de hoy. Cada propuesta que formulen puede preguntarse, ¿qué resuelve en términos de accesibilidad? ¿Cómo aborda la seguridad sin caer en autocontrol? ¿Qué diversidad de usos ofrece? ¿Qué condiciones de apropiación genera? ¿Y de qué manera incorpora la participación infantil? Con estas 5 dimensiones claras pasaremos al método de trabajo, cómo convertir la observación del territorio en una propuesta urbana argumentada. Aquí veremos lo que sería la metodología del taller y me interesa leerla con una secuencia que lleve al análisis del proyecto. Aquí la idea central es muy clara. Hoy traduciremos observaciones del territorio en una propuesta urbana argumentada. Y la palabra es crucial. No queremos ocurrencias contextualizadas, sino intervenciones que puedan sostenerse a partir de una lectura del lugar. El primer paso es el lugar escogido. Ahorita se los voy a presentar. Se trata de un sitio identificado en el recorrido y análisis como en las sesiones anteriores. Esto es importante porque un proyecto tiene más fuerza cuando parte de un lugar observado, no inventado, porque hoy estaremos trabajando de una manera sintética. Necesitamos que el espacio tenga cierta materialidad en la memoria del grupo y que pueda imaginar sus accesos, sus conflictos, sus ritmos, sus ausencias y sus oportunidades. El segundo paso es el problema central. Aquí les pediré que no intenten resolver todo. Un buen ejercicio de proyecto necesita priorizar. ¿Qué limita hoy el juego? Por ejemplo, la pertenencia o la autonomía, la velocidad de los autos, la falta de sombra, la ausencia de mobiliario, la fragmentación de recorridos, el hecho de que el lugar se use solo para ciertas cosas o, por ejemplo, que no haya lugar para quedarse. Nombrar el problema con precisión hace que la propuesta gane claridad. El tercer paso es la idea del fuerza. Tenemos que decir, esto quiere decir que cada equipo debe poder resumir su proyecto en una frase. Activar, resignificar, conectar, abrir, dar sombra, disminuir la velocidad, ampliar el área de estancia, volver visible la infancia, incorporar el juego libre. La idea no es todavía el dibujo final o la propuesta final, pero sí es el núcleo de sentido que organiza la propuesta. El cuarto paso son los componentes. Aquí la propuesta se vuelve más tangible. Croquis, mobiliarios, recorridos, vegetación, señalética, usos, participación, texturas, marcas en el suelo,
activación de bordes. Esta es una de las formas en las que el proyecto comienza a tomar cuerpo. Y el quinto paso es la justificación, es decir, explicar por qué esta intervención mejora la experiencia infantil y qué retos implica. La justificación evita que el proyecto se reduzca a una imagen. Lo devuelve al territorio de la reflexión urbana. ¿Qué cambia? ¿Para quién cambia? ¿Cómo cambia? ¿Y qué tensiones reenfrentaría en su implementación? Lo que más me interesa de esta metodología es que insiste en algo central. La clave no es decorar el lugar, sino transformar su relación con la infancia. Ese es el criterio de fondo con el que vamos a trabajar. ¿Cuál sería la diferencia entre mejorar un espacio y realmente transformar su relación con la infancia? Para esto vamos a tener una pregunta guía, que es la pregunta clave. La pregunta condensa el núcleo político y urbano de toda la sesión. ¿Cómo se diseña un espacio urbano que no solo tolera la infancia, sino que la reconozca como parte legítima de la vida urbana? Me gustaría detenerme un momento en la palabra tolerar. Tolerar no es lo mismo que reconocer. Un espacio puede tolerar la presencia infantil de forma condicionada, marginal o secundaria. Puede permitir que niños y niñas estén aquí, solo si no alteran el orden demasiado, solo si permanecen en zonas delimitadas, o solo si están bajo la supervisión constante de un cuidador. Esta es una presencia permitida, pero no necesariamente reconocida. Reconocer a la infancia como parte legítima de la ciudad y de la vida urbana exige un desplazamiento más profundo. Significa aceptar que niños y niñas no son un añadido del espacio público, ni una población excepcional que aparece solo en ciertos momentos. Son habitantes urbanos y como tales sus necesidades, sus ritmos, sus percepciones y sus formas de uso del espacio deberían importar en el diseño y la gestión de la vida cotidiana y por tanto de la ciudad. Si miramos la ciudad desde esta pregunta, cambian muchas decisiones. Cambia la forma de pensar la escala, porque la ciudad deja de medirse solo desde cuerpos y alturas adultas. Cambia la idea de seguridad, porque no solo basta con controlar, hay que permitir permanencia y exploración. Cambia la noción de mobiliario, porque ya no sirve solo para sentarse de manera funcional, sino que habilita la espera, el juego, la conversación, la observación y el encuentro. Cambia incluso la manera de pensar la participación, porque deja de ser una consulta simbólica y se vuelve un componente del proyecto. Así que esta pregunta guía no es retórica, les propongo usarla todo el tiempo casi como una prueba de consistencia. Si una propuesta no logra responderla, probablemente todavía siga pensando en la infancia como algo accesorio y no como parte constitutiva del espacio urbano. Con esta pregunta en mente veamos los componentes mínimos que debe contener el producto del proyecto. El primer componente es el diagnóstico. Esto implica reconocer el problema principal, los usuarios, los obstáculos y las oportunidades del lugar. El diagnóstico no necesita ser larguísimo, pero sí debe ser preciso. ¿Quién usa el espacio hoy? ¿Quién no lo usa? ¿Qué actividades dominan? ¿Qué condiciones dificultan la presencia infantil? ¿Qué elementos del sitio ya ofrecen algún potencial? Diagnosticar es nombrar el estado actual del lugar con la suficiente claridad como para justificar por qué es necesario intervenirlo. Segundo, el croquis o mapa. Esta parte no es solo un adorno visual, es una herramienta de pensamiento espacial. Al dibujar, uno se ve obligado a decidir dónde está cada cosa, qué se conecta con qué, por qué se llega, dónde se permanece, qué borde se activa, qué zona se vuelve más hospitalaria o qué recorrido se vuelve más seguro. El croquis, por lo tanto, ayuda a aterrizar la propuesta. El tercer componente es la propuesta argumentada. Aquí debe quedar que se transforma. ¿Para qué se transforma? ¿Por qué mejorar el espacio? ¿Y cómo se incorpora la participación infantil? Una propuesta argumentada es aquella que puede explicarse por su propia lógica. No solamente dice qué se hace, sino por qué eso tiene sentido en ese lugar y de qué manera responde a la experiencia infantil. La frase que aparece abajo me gusta mucho porque asume muy bien el espíritu del taller. La propuesta no necesita ser costosa para ser potente.
Puede ser táctica, progresiva o de bajo presupuesto, siempre que cambie la relación del espacio con la infancia. Esto es central. No estamos evaluando aquí la magnitud presupuestal del proyecto, sino la capacidad de alterar de manera significativa las condiciones de uso, permanencia, juego y reconocimiento. Por eso aparecen también estas palabras claves: situada, dibujable, participativa, espacialmente clara. Me parece que son un excelente filtro para evaluar si la propuesta va bien. Si no es situada, se vuelve abstracta. Si no es dibujable, quizá todavía no está suficientemente clara. Si no es participativa, probablemente reduzca el diseño desde arriba. Y si no es especialmente clara, corre el riesgo de quedarse en el discurso, sin traducción territorial. ¿Qué hace entonces que una idea especialmente clara y que no solamente sea conceptualmente interesante? Antes de intervenir en un espacio, conviene aprender a mirarlo. Aquí propongo 5 lentes para hacer esto justamente. Ordenar la observación del sitio y evitar una lectura demasiado superficial. El primer lente es el uso actual. Lugar. ¿Quién lo evita? ¿Qué actividades dominan? Este punto es importante porque todo espacio público tiene una ecología espacial. Hay lugares atravesados por el tránsito rápido, otros dominados por el comercio informal, otros con presencia de personas mayores, otros con cuidadores, otros con automóviles y otros casi vacíos. Entender quién está y quién no está nos ofrece pistas sobre la relación del lugar con la infancia. El segundo lente son los bordes y los recorridos. Aquí importa mirar cruces, banquetas, accesorios, signos de llegada, puntos de espera. Muchas veces el problema principal de un espacio no está en su interior, sino en sus bordes. Un parque puede tener áreas verdes, pero para llegar a él, implica cruzar vialidades peligrosas o banquetas rotas, su relación con la infancia queda profundamente limitada. El borde es una dimensión decisiva en el espacio jugable. El tercer lente es la escala infantil. Esto nos obliga a descentrar la mirada adulta. ¿Cómo se perciben las alturas, las texturas, las sombras, los sitios para sentarse? Mirar, tocar o esconderse desde el cuerpo y la experiencia de un niño o una niña. La escala infantil no simplemente es una escala reducida, es una forma distinta de experimentar el espacio. Incluye curiosidad, cercanía a ciertas superficies, sensibilidad a la sombra, necesidad de pausas y gusto por la exploración. El cuarto lente es el juego y la permanencia. ¿Hay opciones de exploración libre o solo tránsito libre o todo está marcado? Esta pregunta es clave. Muchísimos espacios públicos están diseñados casi exclusivamente para pasar. Se entra, se atraviesa y se sale, pero una ciudad jugable necesita también espacios que permitan quedarse. Permanecer es una condición para el juego, para el encuentro y para la apropiación. El quinto lente son los cuidados y la convivencia. Preguntémonos si el espacio admite presencia intergeneracional sin expulsar a la infancia. Esto es muy importante porque la experiencia infantil del espacio público rara vez ocurre en total aislamiento. Muchas veces aparece en relación con padres, madres, abuelos, cuidadores en general. Un buen espacio no solo admite una coexistencia, sino que la vuelve más amable y menos conflictiva. Finalmente, aparece una pregunta síntesis que me parece muy importante. ¿Qué tendría que cambiar para que una niña o niño quiera quedarse, jugar y volver a este lugar? Esa pregunta condensa el punto de vista de esta sección. No se trata solamente de cómo un espacio cumpla con ciertas funciones, sino de que genere deseo de permanencia, confianza, interés, regreso. Después de estos 5 lentes vamos a revisar cómo podríamos organizar la exposición de sus propuestas. Aquí les presento los espacios públicos con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con 5 parques en diferentes latitudes. Vamos a trabajar con 5 referencias urbanas concretas que nos ayudan a pensar qué significa en términos reales un espacio público más amigable
más habitable, más legible y más jugable para la infancia. La intención de mostrar estos casos no es idealizarlos ni asumir que son perfectos, sino utilizarlos como ejemplos de observación, es decir, como espacios que podemos leer, comparar, descomponer, para identificar qué elementos favorecen la estancia del juego, el recorrido y la apropiación cotidiana. Elegí estos 5 espacios porque, a diferencia de los grandes parques metropolitanos, tienen una escala más cercana a la experiencia diaria del barrio. Y eso es muy importante para el enfoque de esta sesión. Cuando hablamos de una ciudad jugable, no estamos pensando únicamente en grandes infraestructuras verdes o en parques emblemáticos de escala monumental. También y sobre todo nos interesa mirar estos espacios intermedios, donde la vida cotidiana realmente ocurre. Plazas, parques de proximidad, jardines y áreas de estancia que forman parte de los recorridos habituales de las personas. El primer caso es Parque México. Se ubica en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Aunque es un parque bastante conocido, también sigue siendo útil para analizar dinámicas barriales. ¿Por qué? Porque combina varias condiciones que nos interesa observar. Tiene recorridos peatonales claros, áreas de estancia, vegetación, zonas donde distintas personas pueden permanecer al mismo tiempo, una presencia cotidiana bastante activa. No es solamente un parque al que se va de una manera extraordinaria, sino un lugar que también puede ser leído como parte del tejido del barrio. En ese sentido, nos ayuda a pensar cómo un sitio público puede articular paseo, descanso, encuentro, juego, sin depender exclusivamente del equipamiento infantil especializado. El segundo es Parque España, ubicado también en el corredor Condesa Roma, en la Ciudad de México. En comparación con otros espacios más extensos, este parque resulta interesante porque tiene una escala más compacta y por lo mismo más fácil de leer. Aquí podemos observar con más claridad la relación entre el espacio público y el entorno inmediato, las vialidades que lo rodean, los cruces, la accesibilidad, los bordes, la conexión con banquetas y las formas en las que el parque se inserta en la vida vecinal. Este tipo de espacio nos permite discutir algo fundamental para la infancia. No basta con que exista un área verde, importa también cómo se llega a él, cómo se cruza hacia ella, qué tan accesible resulta y qué tipo de apropiación cotidiana permite. El tercer caso es el Parque de los Novios en Bogotá, Colombia. Aunque forma parte de un sistema urbano más amplio, aquí lo que nos interesa es que se perciba como un parque con más contenido, más legible y más cercano al uso cotidiano que otros grandes parques de los espacios metropolitanos. Es un buen ejemplo para pensar cómo un parque puede ofrecer una experiencia de escala más amigable, donde las personas pueden orientarse, recorrer, permanecer, reconocer distintas zonas con relativa facilidad. Desde la perspectiva de esta legibilidad del espacio es importante, porque un entorno más claro y menos abrumador suele favorecer la exploración, la permanencia y la... El cuarto caso es el Parque Las Heras, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, Argentina. Este espacio nos interesa porque funciona muy bien para analizar la idea del parque de proximidad, es decir, un espacio que no necesariamente destaca por su monumentalidad, sino por su inserción en una zona residencial densa y por su valor en la vida cotidiana del barrio. Aquí podemos observar la relación entre espacio verde, tejido urbano, borde habitacional y usos barriales. Es una referencia muy útil para pensar en la pregunta que atraviesa toda esta sesión. ¿Cómo puede un espacio relativamente acotado transformarse en un lugar significativo para la convivencia, la estancia y la presencia cotidiana de niñas y niños? Y finalmente tenemos la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Este caso es especialmente interesante porque no responde exactamente a la imagen tradicional de parque grande, sino más bien la de una plaza jardín de barrio. Y precisamente por eso resulta tan útil. Su escala es más pequeña, más cercana y más íntima. Nos permite observar cuestiones fundamentales como la estancia, la vegetación, la relación con el entorno habitacional y la posibilidad de que el espacio funcione como extensión de la vida cotidiana. Desde la perspectiva del curso, este tipo de plaza es muy relevante porque muestra que una ciudad jugable
no depende solo de grandes intervenciones o de grandes superficies, sino también de pequeños espacios bien articulados con el barrio, donde sea posible detenerse, mirar, encontrarse y permanecer. En este conjunto de 5 casos nos ofrece algo muy valioso: distintas maneras de pensar el espacio público de proximidad en América Latina. No se trata de copiar sus formas tal cual están, sino de usarlos como referencias para observar dimensiones que hemos venido viendo a lo largo del curso: la accesibilidad, la legibilidad, bordes, recorridos, estancia, diversidad de usos, apropiación y presencia infantil. Lo que nos interesa que hagamos al revisarnos es preguntarnos no solamente qué tan bonitos o agradables parecen, sino qué condiciones concretas ofrecen. Es decir, qué hace que sea un espacio que invita a quedarse, qué hace posible que permita el juego libre y no solo el tránsito. ¿Cómo se relaciona con las calles que lo rodean? ¿Qué tan fácil es recorrerlo? ¿Qué tan hospitalario es con niños y niñas? Pero también para quienes las acompañan. Y sobre todo, ¿qué aprendizaje nos deja para pensar nuestras propias propuestas de intervención? Así que estos 5 espacios funcionan como un punto de partida para afinar la mirada. Nos ayudan a pasar de una idea abstracta de ciudad jugable a una observación más concreta de cómo se organiza el espacio, cómo se usa y cómo podría transformarse desde una perspectiva desde la infancia. Ahora sí, vamos a pasar a lo que se espera del producto del taller. En esta parte de la sesión quiero explicar con claridad cuál será el producto concreto del taller, porque es importante que todas y todos tengamos la misma idea de lo que vamos a construir. Lo que les voy a pedir no es un ejercicio abstracto ni una lluvia de ideas ordenadas, sino una propuesta de intervención urbana pensada desde la infancia. Cada equipo va a diseñar una propuesta para un espacio público de los señalados anteriormente. Esto quiere decir que vamos a partir de un lugar específico, o al menos de un tipo de espacio claramente reconocible. Un espacio, un jardín de proximidad, bueno, los que ya vimos. La idea es que no pensemos en términos totalmente abstractos, sino a partir de un lugar situado con problemas, usos y posibilidades reales. Aquí quiero subrayar 3 palabras que aparecen en esta diapositiva que me parecen muy fundamentales. La propuesta debe ser clara, situada y dibujable. Clara significa que debe ser con una intención precisa. Es decir, que el equipo pueda explicar en pocas palabras qué quiere transformar y por qué. Situada significa que debe responder al lugar concreto, a sus condiciones, a sus usuarios, a sus limitaciones y a sus oportunidades. Y dibujable significa que no puede quedarse en una idea demasiado vaga o general, sino que debe poder representarse espacialmente, aunque sea en un croquis sencillo. Por eso, el trabajo del equipo va a ser organizar en 3 componentes principales. El primero, el diagnóstico. Aquí lo que necesitamos es una lectura breve pero muy precisa del espacio. No se trata de escribir absolutamente todo, sino de identificar lo que más importante. ¿Cuál es el problema principal? ¿Quiénes usan hoy el lugar? ¿Quiénes no lo usan o quiénes lo evitan? ¿Qué obstáculos existen en el juego? La estancia o la autonomía infantil, y qué oportunidades ofrece ya este espacio. Esto es importante porque una propuesta sólida no sale de la nada, nace de una buena lectura del sitio. Segundo componente es el croquis o el mapa. Este punto es clave porque nos obliga a traducir la idea al espacio. A veces es fácil decir, aquí hace falta un lugar mejor para niñas y niños, pero es otra cosa distinta decir cómo lo lograríamos, qué haríamos, cómo se recorrería, qué zonas cambiarían, qué se agregaría, qué se reorganizaría y cómo se conectaría todo esto con el resto del espacio. Entonces, cuando hablamos de croquis o mapas, no estamos pidiendo un dibujo técnico sofisticado, sino una representación simple y legible que haga visible la intervención. Y el tercero es la propuesta argumentada. Aquí es donde se vuelve más claro todo, pues es el enfoque del curso. No basta con decir vamos a poner juegos o vamos a mejorar el parque. La propuesta tiene que explicar qué se transformaría, por qué se mejora el espacio y sobre todo cómo se incorpora la participación infantil. Esta parte es fundamental porque estamos insistiendo en que la infancia no debe ser vista como una usuaria, solamente como la usuaria final del espacio, sino también como una presencia que puede opinar, imaginar, ayudar a definirlo. También quiero que noten la frase que aparece en la parte inferior de la diapositiva.
porque sintetiza muy bien el espíritu del taller. Una propuesta no necesita ser costosa para ser potente. Y esto me parece importante decirlo, porque muchas veces cuando pensamos en intervención urbana, imaginamos de inmediato grandes proyectos, caros o difíciles de realizar. Pero no siempre es así. Una propuesta puede ser táctica, progresiva o de bajo presupuesto, y aún así cambiar de manera significativa la relación entre el espacio y la infancia. De hecho, a veces las transformaciones más potentes no son las más costosas, sino las más inteligentes. Un cambio de recorridos, una reorganización del espacio, una mejor relación entre sombra y estancia, la incorporación de elementos lúdicos no prescriptivos, una mejora de accesos o una estrategia sencilla de participación infantil puede modificar profundamente la manera en que niños y niñas viven en un lugar. Por eso, los 4 criterios que aparecen abajo nos sirven como guía muy concreta para pensar el producto del taller. La propuesta debe ser situada, es decir, conectada con un lugar real. Debe ser dibujable, o sea, espacialmente representable. Debe ser participativa, porque la infancia no puede quedar fuera de la lógica del diseño, y debe ser especialmente clara, de modo que cualquier persona pueda entender qué cambia en el sitio y qué experiencia nueva habilita esta transformación. Lo que vamos a buscar entonces no es una idea espectacular ni una solución perfecta, sino una propuesta coherente, argumentada y visible. Una propuesta que nos permita ver cómo se traduce, en términos espaciales, todo lo que hemos discutido a lo largo del curso. El derecho al juego, la importancia del espacio público, la necesidad de ciudades menos hostiles y la urgencia de pensar la infancia como parte legítima de la vida urbana. En otras palabras, esta diapositiva resume muy bien la lógica del ejercicio. Primero leemos el lugar, luego lo dibujamos, luego lo transformamos conceptualmente y finalmente argumentamos por qué esta transformación tiene sentido desde la infancia. Aquí había puesto Canvas rápido, pero bueno, no, yo les voy a dar a cada equipo la presentación para que puedan trabajar en ella directamente. Pero es una hoja de ruta para que cada equipo organice su propuesta sin perderse. Voy a explicarlo con cierta calma porque si lo siguen bien, prácticamente tendrán armado el corazón del ejercicio. El primer punto es el espacio elegido, el nombre del lugar, la localización y por qué. Bueno, aquí no lo seleccionaron, pero yo les voy a dar a cada equipo su lugar, pues espacio público a trabajar. No se trata solo de decir dónde está, sino explicar qué lo vuelve relevante. Tal vez es un lugar conflictivo, un sitio con potencial desaprovechado, o un espacio que forma parte de recorridos cotidianos de niñas y niños, o un parque de barrial que existe pero no logra convocar permanencia. Segundo punto es el problema central. ¿Qué limita hoy el juego? ¿La estancia o la autonomía? Aquí es muy importante evitar frases demasiado generales. No digan como está feo o no está bien cuidado. Intenten nombrar el problema en términos espaciales y de experiencia urbana. Falta de cruces seguros, sombra insuficiente, ausencia de puntos de estancia, exceso de automóviles, mobiliario rígido, espacio monofuncional, bordes hostiles, etc. Pensar en los niños en abstracto. Hay niños y niñas, cuidadores, personas mayores, peatones, comerciantes, vecinos, usuarios de paso. Un espacio público barrial casi siempre implica coexistencia. Reconocer esta diversidad ayuda a que la propuesta no sea ingenua ni excluyente. El cuarto punto es la idea central. Una frase del proyecto: activar, conectar, hacer visible, dar sombra, abrir al fuego libre. Esta frase funciona como columna vertebral de la propuesta. Si el juego se atasca, este punto puede destrabar mucho, porque obliga a sintetizar la intención. Es decir, si teníamos alguna idea, teníamos ideas, pero no sabemos cómo desarrollarlas, tenemos que buscar palabras claves que nos ayuden a destrabar, por así, la idea principal. El quinto punto son los componentes espaciales. Aquí ya se vuelve visible el proyecto. Croquis, recorridos, mobiliario, vegetación, señalética,
texturas, bordes, es decir, los elementos concretos que harán posible la transformación. El sexto punto es la participación infantil. Esta sección, es especialmente importante porque es cómo aparece la voz de niñas y niños en el diseño, prueba o ajuste de la propuesta. No basta con declarar que la propuesta es para ellos, hay que abrir algún mecanismo para escucharlos. El séptimo punto es el impacto esperado. ¿Qué cambia en la experiencia del lugar? ¿Quién gana presencia? ¿Qué tipo de uso se habilita? Esta pregunta ayuda a visualizar el efecto de la intervención sobre la vida cotidiana. Y finalmente, están los retos de la implementación, la gestión, estamos hablando de la gestión, del mantenimiento, del presupuesto, de la negociación vecinal o institucional. Incluir esto vuelve más realista el proyecto y ayuda a comprender que el sitio urbano no ocurre en el vacío, sino en marcos institucionales, sociales específicos. Si tuvieran que elegir solo un punto como el más decisivo del proyecto, ¿cuál sería y por qué? No sé si hasta aquí hay algún tipo de dudas sobre lo que vamos a hacer. ¿No? No. No, continuamos. Bien, 6 recursos que pueden aparecer en la intervención. Aquí ofrecemos un pequeño repertorio de recursos posibles para las propuestas. No son una lista cerrada, sino una caja de herramientas muy útil para orientar la imaginación proyectual. El primer recurso son los recorridos seguros. Esto incluye cruces, banquetas continuas, entradas claras, velocidades bajas. Me interesa subrayar que muchas veces la condición jugable de un espacio empieza desde antes de llegar a él. Si el trayecto es inseguro o incómodo, la experiencia del lugar ya está afectada. Por eso una propuesta puede intervenir no solo el interior del espacio, sino también los accesos y las conexiones. El segundo recurso es el mobiliario flexible. Sentarse, trepar, apoyar, dibujar, conversar, esperar. Aquí la palabra clave es flexible. No se trata de piezas que obliguen a un solo uso, sino de elementos capaces de admitir distintas apropiaciones. Un borde puede ser banca, superficie de juego, lugar de observación o apoyo para un cuidador. Esta multiplicidad de usos lo vuelve más rico dentro del espacio. El tercer recurso es la sombra y el confort. Árboles, cubiertas ligeras, agua, descanso y permanencia. A veces el quehacer urbano subestima enormemente la importancia del confort ambiental. Pero si un espacio carece de sombra, de descanso o de condiciones básicas de estancia, su uso infantil se limita de manera drástica, sobre todo en contextos de calor intenso o de jornadas largas. El cuarto recurso son los elementos lúdicos, pavimentos activos, marcas, texturas y juego no prescriptivo. Aquí es útil recordar que lo lúdico no depende únicamente de aparatos de juego prefabricados o los módulos plásticos. Puede aparecer en el suelo, en la señalética, en la secuencia de texturas, en un cambio de nivel, en una intervención gráfica, en una superficie que invita a brincar, a contar, seguir trayectorias o intervenir reglas. El quinto recurso es la señalética y el relato. Un lenguaje accesible, identidad del lugar y legibilidad infantil. Esto me parece particularmente interesante porque muchas veces las relaciones de niñas y niños con el espacio se fortalece cuando el lugar cuenta algo, tiene identidad, cuando puede ser leído, nombrado, reconocido. El sexto recurso es la activación comunitaria, talleres, pruebas pilotos, prototipos y cuidado vecinal. Este punto recuerda que una intervención no siempre tiene que parecer una obra terminada desde el primer momento. Puede ensayarse, aprobarse, ajustarse y construirse con actores locales. Lo principal es pensar combinaciones, no objetos aislados. Una buena propuesta articula espacio, uso, cuidado, participación. Es decir, no se trata de sumar ideas, sino de construir una relación coherente entre ellas. Hasta aquí hemos hablado de recursos espaciales. Ahora detengámonos en uno particularmente especial, la participación infantil. Bueno, ya nada más faltaría participación infantil para que demos paso a lo que sería el trabajo de equipo.
Aquí se introduce una idea que atraviesa todo el curso. La infancia no solo usa el espacio público, también puede imaginarlo. En otras palabras, niños y niñas no deben aparecer únicamente como beneficiarios finales del proyecto, sino como sujetos capaces de producir información, criterio y sentido sobre el lugar. La primera palabra que aparece es escuchar. Esto puede implicar mapeo sensible, dibujos, relatos o caminatas comentadas. Escuchar a la infancia no significa solo hacer una pregunta y ya, implica reconocer que sus formas de expresar lo que sienten, desean o perciben del espacio pueden ser distintas a las adultas. El juego, el relato y el recorrido son herramientas valiosas justamente porque permiten acceder a una experiencia de una manera más situada y menos rígida. Luego aparece prototipar. Esto me parece muy potente porque abre la posibilidad de hacer murales con materiales simples y cambios reversibles. A veces una intervención gana mucho más cuando se ensaya antes de consolidarse. El prototipo permite ver qué funciona, qué atrae, qué incomoda, cómo se usa realmente el espacio y qué ajustes serían necesarios. Después, ajustar, es decir, revisar qué funcionó, qué faltó, qué incomodó. Esto es importante porque rompe la idea del proyecto como producto cerrado e infalible. En realidad, muchos espacios públicos pueden mejorar si sus intervenciones incorporan procesos de evaluación y ajuste a partir de la experiencia real del uso, es decir, una evaluación constante. Finalmente, aparece sostener, cuidar el espacio con actores locales y seguimiento. La participación no debe limitarse al momento inicial del proyecto. También puede formar parte del mantenimiento simbólico y social del lugar. Cuando un espacio logra ser cuidado en una red local de actores, aumenta la posibilidad de que permanezca vivo y apropiado. Los ejemplos que sugiere la directiva son útiles. Por ejemplo, dibujar. El dibujo del lugar ideal, recorrido comentado, encuesta breve, prototipo con cinta y gis, panel de prioridades. Lo importante es que cada equipo incluya al menos un mecanismo concreto de participación en su propuesta. Esto vuelve más consistente el enfoque del taller y evita que la infancia quede representada solo de manera abstracta. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Pregunta, participación o comentario? ¿No? Muy bien. Permítanme un segundo porque ya no supe qué hice. No, dejé de compartir. Me avisan cuando ya puedan ver. Listo. ¿Listo? Cada equipo vamos a tener 35 minutos de trabajo. Aquí comienza propiamente el bloque del taller. La meta del bloque está formulada con mucha claridad, salir con una propuesta visible y explicable en 5 minutos. Esta frase es importante porque pone una meta realista. No esperamos un proyecto ejecutivo, sino una propuesta suficientemente clara como para ser presentada, discutida y mejorada colectivamente. Pueden trabajar, yo les voy a dar una presentación de PowerPoint donde pueden trabajar, pero independientemente de eso también pueden trabajar en papel, para hacer sobre todo los croquis libres o los mapas. Lo importante es que el grupo haga evidente que cambian el espacio y por qué. Esta aclaración me parece fundamental porque a veces en actividades de taller se invierte mucho tiempo en intentar que el dibujo sea bonito y se pierde potencial del contenido. Aquí lo prioritario no es la perfección gráfica, sino la capacidad de volver visiblemente una idea espacial. Las preguntas para acompañar el trabajo son muy útiles. ¿La propuesta habilita el juego libre o solo entretenimiento? ¿Qué parte del lugar debe expulsar
deja de expulsar a la infancia. ¿Cómo aparece la participación infantil? ¿Qué actor debería incorporarse para implementarla? Les sugiero usar estas preguntas así como una lista de control interna mientras trabajan. También aparece dentro de las cuestiones que les voy a compartir en la presentación es como un checklist entregable, ¿no? Que viene en nombre del proyecto y problema central, croquis o esquema legible, acciones espaciales concretas, justificación de la infancia, derecho al juego, mecanismos de participación infantil y un reto de la implementación. Este checklist ayuda a evitar que un equipo se quede únicamente en la discusión o por el contrario, únicamente en el dibujo sin explicación. La sugerencia final me parece que es valiosa para destrabar un proyecto o un trabajo es si el equipo se bloquea, formulen primero una sola frase del proyecto y luego dibujen lo mínimo necesario para hacerla visible. Eso es muy cierto. A ver, muchas veces la claridad conceptual viene antes que el detalle gráfico y es una base, es una buena base para orientar el resto del proyecto. A ver, voy a intentar. No, a ver, voy a dejar de compartir. Y voy a intentar, si ya, según yo me dio separación, vamos a empezar a hacer los proyectos y recordemos que, los grupos, perdón, y recordemos que cada uno tendrá 35 minutos. Hola, ya se están integrando todos los asistentes. Denme un minuto para que todos vayan saliendo de sus salas. Yo creo que ya están todos. Bueno, pues una vez terminado el el trabajo de equipos, pasamos a la fase de presentación grupal. Recuerden que cada equipo tiene 5 minutos y que debe ser una exposición sintética pero clara. Y la pregunta que vamos a tener todo el resto del grupo cuando expongan sus compañeros es ¿qué idea de ciudad aparece en esta propuesta? ¿No? Si empezamos, por favor, con el equipo 1, que es Parque México, no sé quién vaya a ser el portavoz de su equipo. Equipo 1, Parque México. Equipo 1, Parque México. A ver, según yo ya todos están aquí. ¿No? ¿Quiénes trabajaron en Parque México? No, bueno, demos unos minutos más. Equipo 2, Parque España. Hola, nosotros trabajamos el Parque España. Si quieren voy presentando porque yo estaba llenando la presentación. No terminamos, pero vamos a exponer lo que tenemos. Claro. Un momento. Presentación. Compartir. Listo, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. En este caso, en el Parque España, bueno, está ubicado en la Colonia Condesa, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Se nos seleccionó. Vimos que qué limita hoy el juego, la estancia o la autonomía. Tuvimos la oportunidad de que una de las compañeras ha podido visitar.
el parque, entonces tenemos como esta parte un poco más precisa. La verdad es que yo estuve dentro de los que ya tienen muchos años que no ha ido, pero se identificó que a las niñas no se les puede soltar, ni a los perros por ser un área abierta, que el juego está limitado a un solo espacio en concreto, que hay espacios desarticulados, pero con la posibilidad de ser multifuncionales, que las niñas dependen de la supervisión adulta, dado que el parque no ofrece las condiciones para su exploración autónoma. La diversidad de los espacios están pensados bajo una sola lógica, no obstante no hay adecuación para cuidadores o actividades de estancia. Y los suelos no son adecuados para las actividades. Nos hacían el comentario de que eran sumamente polvosos, lo cual pues hacía que los niños se ensuciaran demasiado o incluso pues tuviera como una afectación hacia la salud. Y que a pesar de haber una delimitación de espacios, concretamente hay una área para juegos, hay un área donde están los patos, pues estos espacios no suelen convivir con otras actividades, pero que tienen traen ciertas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el área de juegos se encuentra invadida por muchos perros. Después teníamos esta parte de los usuarios, que en este caso vimos por orden que hay una gran cantidad de extranjeros, después de perros, después de ciudadanos, comerciantes, adultos, adolescentes y niñez. La idea que nosotros presentamos sería diseñar un espacio que provoque la permanencia del juego y de los cuidadores a través de la activación de la estancia por medio del diseño de áreas de sombra para prevalecer esta de forma prolongada, utilizando infraestructura verde como techos verdes y más árboles. Y después hicimos un pequeño croquis, a ver si lo puedo acercar lo más que se pueda, en el cual identificamos dos zonas. Vimos que todo lo verde es porque el parque en general necesita señalética para que las personas puedan moverse de un lugar a otro, que en este caso, en el área donde están los patos, hubiera suelos de tartán, también hubiera juegos para los niños, pueden ser areneros, pero en este caso que fueran areneros con sombra, que hubiera mesas con techos, pero también veíamos la posibilidad de tener estos techos verdes polinizadores. Y por el otro lado, en el área donde actualmente se encuentran los niños, que hubiera juegos didácticos, como estos juegos, a ver, lo voy a poner, creo que se ve mejor aquí. Como estos juegos de redes, que tienen puentes colgantes, ahí nos faltó poner unos columpios y que incluso se aproveche como estos pilares para que haya unos pilares integrados al parque con actividades abiertas o en su caso que haya actividades de pilares que se encuentran cercanos a la zona. Y pues creo que eso, hasta ahí llegamos, cómo aparece la voz de los niños y niñas del diseño a través o ajuste de la propuesta. Ahí nos quedamos pensando que justamente tendríamos que ir con las infancias para poder ver qué es lo que opinan de lo que nosotros estamos proponiendo. De Y hasta acuerdo. ahí llegaríamos, Paulina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Dudas, aportaciones al trabajo de sus compañeros? ¿No? Bueno, equipo 3, bueno, equipo 1 regresamos Parque México. Equipo México, Parque México. No, no hay nadie trabajando en Parque México. Ok, Parque 3, bueno, espacio 3, Parque de los Novios. Parque de los Novios en Bogotá. Sí, lo tenemos. Bueno, no sé si alguien va a compartir o comparto pantalla. Adelante. Si quieres compartir, sí.
Voy. Ay, listo, ¿se ve? Sí, se ve. Ok. Bueno, nos tocó Parque de los Novios en Bogotá, Colombia. Nadie, una disculpa, ha ido al parque, pero algo que identificamos en Google Maps es que está dentro de un parque metropolitano que es muy grande, se llama Simón Bolívar. Y bueno, el problema principal que detectamos es que según en la información que encontramos, es un parque, tal cual el Parque de los Novios, es un parque infantil diseñado para el desarrollo motriz y de niños hasta 12 años de edad, ¿no? Pero es un espacio que es usado por todas las sedes. De hecho, hasta en comentarios leímos que van familia, tal cual van novios, ¿no? Pero en la información del parque es específicamente para menores de 12 años. Los usuarios, pues según está destinado a infancias menores de 12 años, pero está usado por todas las edades, ¿no? Y por familias. Y una idea, algo que checamos entre todos es que era muy segregado, no existe esa segregación y tal cual se ve un espacio para animales, ¿no? Para mascotas, otro espacio tal cual para adolescentes, otro espacio así. Entonces, hablábamos de eso, ¿no? De conectar las áreas del parque, porque así está como diferenciado. Fue una de las cosas que pudimos detectar en línea. Y componentes espaciales, mis compañeros, unos se dedicaron como que a hacer este recorrido en View Maps, y se detectaron, por ejemplo, cosas como que no hay botes de basura suficientes, existe una falta de señalética, y comentaban un compañero, esto es muy importante decir la señalética porque hay niños, hay infancias, y existen muchos lagos. Entonces ni siquiera hay señaléticas relacionadas a estos lugares que pueden ser hasta peligrosos, ¿no? Para ellos. También al hacer el recorrido se dieron cuenta que no hay, los caminos, la pavimentación no es apta, ¿no? Para silla de ruedas. Tampoco existe mobiliario para niños, a pesar de que el parque es destinado a menores de 12 años, no existe tal cual el mobiliario apto, ¿no? Para las infancias. Y también no hay sombras en áreas infantiles. Algo que mencionaba también la compañera es que según la información que vio, en esa zona llueve mucho. Entonces menciona, sí, es muy importante porque al final no puede ser usado, ¿no? El parque como tal, tanto por el sol, las inclemencias climáticas, como por el sol, como por la lluvia. Perdón, y ahí agregaría también Sí. que no hay postes pues de alarma. Entonces, yo no, en el recorrido de la fotografía no vi casetas de vigilancia, por ejemplo, y se me ocurre que como hay una zona del lago, pues en caso de que un niño se pueda ahogar, entonces no hay esa infraestructura que es muy importante, ¿no? Algún poste con un botón de alarma. Digo, ese les va a servir a todos, pero tampoco lo observé. Entonces, bueno, ahí también ese ahorita se podría incluir. Gracias. ¿Quieren? Continúo. La participación infantil, ¿cómo podríamos, cómo aparece la voz de niños y niñas? Pues bueno, tendríamos que hacer un diagnóstico participativo directamente, pues a través de una pequeña encuesta, consultar a los padres y a los niños sobre esta cuestión, ¿no? De qué necesitan ellos. El mapeo participativo a través de un taller. Y bueno, ahí abajo pusieron la voz de niñas y niños, aparece cuando no son tratados como usuarios pasivos, ¿no? O sea, que se les tome en cuenta exactamente. Y la siguiente diapositiva, por favor. Impactos que esperados, que los adultos y niños ganen presencia, cambiar la experiencia en la cuestión de seguridad, de limpieza, de comodidad, porque vimos que hay infraestructura, pero también no está diseñada para los niños, por ejemplo, las bancas, ¿no? Y finalmente los retos, el espacio es muy amplio. El parque es un parque dentro de otro parque, entonces, pues tal vez ahí hacer estas señalización, en fin.
espacios diferenciados que pues identificar, ¿no? Cada uno. Y el plan de mantenimiento, porque lo comentaba una compañera que a veces pues con el tiempo se va deteriorando la infraestructura de los juegos, ¿no? Por ejemplo, y se rompen y ya no les dan el mantenimiento y pintarlos. Es que todo eso es muy importante porque si se va acumulando basura, se van deteriorando la infraestructura, son puntos que justamente pueden atraer pues a la delincuencia y todo esto, ¿no? Entonces, darle mantenimiento. Aunque por la zona del parque es un parque muy cuidado, ¿no? Entonces, probablemente porque pues los alrededores son de buen nivel económico, entonces esa también es una cuestión, ¿no? Sería todo, gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna observación o participación para sus compañeros del parque de los novios? Muchas gracias, equipo 3. No, equipo 4. Bueno, vuelvo a preguntar sobre el equipo Parque México de la Colonia Condesa. ¿Nadie anda por aquí de Parque México? Ok. Sí. Lo que pasa es que tuvimos complicaciones con el envío del PowerPoint. Lo que estoy haciendo es haciendo una captura. Parque México. No, bueno. Pasamos al último equipo, Parque Las Heras, en Palermo. Sí, somos nosotros. Proyecto. Adelante. Voy, permíteme. Claro. Sí, equipo Parque Las Heras. Sí, aquí estoy. Permíteme, por favor. Claro. Ahí está, ya, a ver. Listo, no lo he encontrado. Listo, ¿ya se ve? Ya se ve. Perfecto. Pues nuestro equipo se dedicó a observar, analizar y proponer en el Parque Las Heras en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Recordar que el barrio de Palermo es uno de los barrios más, o bueno, de los, vamos, de clase media alta allá en Buenos Aires, muy lleno de cultura y este ámbito como bohemio allá. Entonces, también decir que tiene un privilegio dentro de la ciudad. Si gustan participar, compañeros. Equipo. Ay, perdón. Bueno, yo si quieren, yo sigo. Bueno, el espacio, bueno, se nos fue asignado, se ubica en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, como ya había dicho Isaías. El problema, bueno, hay varios problemas que detectaron, obviamente, bueno, creo que nadie del equipo lo conoce, de manera vivencial, o sea, nadie estaba ahí. Y entonces lo que pudimos ver en Google Maps y en fotos y otra página que nos compartieron algún miembro del equipo, bueno, lo que pudimos ver es que falta confort, o sea, no tiene ningún área de sombra. El espacio es súper grande y se ve muy solitario, a lo mejor por los horarios en los que fueron tomadas las fotos, pero en general la mayoría de las fotos que vimos no se ve un parque muy concurrido. Bueno, alguien comentaba que esto también podría influir en la autonomía y en las condiciones de seguridad de los niños, porque
Ay, paso a la otra. Bueno, esto limita la autonomía porque pues al no ser un espacio seguro y al no haber tantas personas que pudieran actuar como vigilancia indirecta, bueno, pues eso limita la autonomía de los niños. No hay servicios, ¿no? Por ejemplo, no vimos baños o pues lugares de hidratación. También detectamos esto que comentaban para el otro, justo para el Parque México, ¿no? Como de los pisos, que creemos que a lo mejor eso puede limitar el acceso a carriolas, ¿no? A lo mejor alguien en muletas, no sé, o los bastones, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, y está aislado, está igual que el Parque México, está rodeado de una avenida, lo que impediría que un niño en condiciones extraordinarias, que sus papás lo dejaran, que vivían ahí, lo dejaran ir solo al parque, bueno, no podrían por este tema de que hay un cruce, bueno, está rodeado de vialidades. Igual que en el Parque México, les falta señalética y hay unas barreras físicas que, si bien delimitan los espacios, los diferentes espacios, digamos, las zonas de juego, de perritos, de fútbol, etcétera, también, o sea, pues como que también limitan las condiciones para que los niños puedan transitar libremente, digamos, en el parque. Que también, sí, bueno, sumando a lo que nos dice Cintia, también identificamos que el área de juegos de niños, o la área que está destinada para ellos, se encuentra al centro del parque, por lo cual todos los usos, más bien como los comercios, los edificios residenciales y tal, se encuentran pues alejados de este punto, lo cual pues de pronto aísla a este espacio, digamos, y ya no hay estos ojos en el parque, ¿no? O sea, esta vigilancia barrial que podría existir y que con esta mezcla de usos que existen pues, y alrededor del mismo, podría ser más cercano, ¿no? Entonces, igual esto abona al tema de la autonomía. Y bueno, aquí parte de los usuarios que identificamos, principalmente a través de este recorrido que hicimos, pues muy general a partir del Google View Street, serían niñas, niños, adultos mayores y algunos jóvenes que intuimos que pueden estar en la zona por la presencia de canchas de fútbol y tal. Y bueno, aquí la idea que refuerza todo esto que habíamos mencionado ya es conectar con otras áreas, hacerlo más confortable y que favorezca la autonomía. Esos son los principales. Y bueno, aquí los componentes espaciales serían croquis, recorridos, mobiliario, vegetación, señalética, texturas, bordes. Y bueno, aquí nosotros, parte de la propuesta es conectar este jardín de las eras con el jardín botánico, principalmente para poder generar un corredor entre estos dos espacios o estas áreas verdes. Con esto, el diseño de liberar las barreras con las rejas, conectar estos espacios, como ya lo decía. Y bueno, aquí presentamos algunos otros aspectos. No sé si quieran participar, equipo. Pues es que no terminamos. En realidad, o sea, como que soltamos algunas ideas, en particular el impacto esperado es que se vuelva más confortable y más visitado, o sea, que no esté tan solitario. Y pues pensamos que ganaría presencia de los niños. Y los retos de implementación, pues justo por la ubicación del parque, que es un barrio pues de clase media alta, tal vez tendríamos ciertas resistencias de los propios vecinos, ¿no? Pues también creemos que el diseño de los espacios también, o sea, que no haya tanta gente también es parte de cómo está diseñado el parque y porque responde a ciertas necesidades de los vecinos. Sí, y además, también, no sé si puedo aportar algo aquí, si bien se presenta
de alguna manera multifuncional el espacio, pero creo que queda invalidado estos espacios cuando vemos pues la presencia de rejas en cada uno de los espacios internos de todo el parque, ¿no? Donde efectivamente la autonomía creemos que sí pues, está limitada para diferentes grupos etarios. En todo caso, podríamos incluso reconocer que hay espacios donde los juegos ya están definidos para los niños y niñas, sin prever la diversificación de usos también. Bueno, estas señaléticas que habíamos mencionado es otra de las características que podemos resaltar en la problemática en el Parque de las Heras. Y bueno, aquí mostramos una captura de pantalla de esta ubicación para que contextualicemos un poco estas dos áreas, o bueno, principalmente el Parque Las Heras. Y aquí una propuesta rápida de lo que sería este corredor, ¿no? Pensando en las infancias, en esta accesibilidad, en la diversidad de usos que puede haber, la vigilancia barrial, ¿no? Entonces, y bueno, también estos dispositivos de sombra, así como el pavimento que mencionábamos, que de pronto también puede ser complejo para personas en sillas de ruedas, carriolas, ¿no? Con movilidad reducida. Y eso sería todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Muchas gracias, Gipo. ¿Alguien tiene algún comentario, sugerencia? ¿Preguntas? Perfecto. Y bueno, vuelvo a preguntar entonces por el equipo de Parque México. Parque México en la Colonia Condesa. Alguien ya está presentando. ¿Me escuchas ahí? Sí, escuchamos. Adelante, Parque México. Disculpen la inconexión. También tuvimos complicaciones con la presentación. Me salto de todas las preguntas y digamos que por lo que vimos más directamente, ahorita mi compañero Luis podrá intervenir con el escrito, pero del Parque México hay una parte que de mis compañeras se consideraba un parque más adulto, para adultos que para niños, lo mismo que sucede con el Parque España, toda la avenida alrededor, ¿sí? Es de autos y lo cruza la avenida Michoacán, entonces aquí hace difícil el cruce de niños, o como igual que tengan seguridad los niños para asistir al parque. Por eso casi asisten más con jóvenes, primos, hermanos, tíos, adultos para ir al parque. La plaza del teatro al aire libre se ocupa mucho, danza, música, niños jugando, de jóvenes bailando, adultos también bailando, o sea, cada quien toma un espacio de esa gran plaza del teatro al aire libre que tienen sin interrumpirse. Las bancas tradicionales desde los años 20 que hay alrededor. Entonces, aquí nosotros fue más que propuesta, fue comentar por qué no el área infantil, la voz infantil a los lados y la parte de atrás del teatro al aire libre, pero tampoco es cercano al teatro, pero lejano al espejo de agua por seguridad de los niños, pero visualmente sí lo podrán seguir viendo. Es ese paisaje urbano que tiene internamente el parque. Entonces las áreas, más que de juegos infantiles, más de área didáctica, con esculturas de juegos a menos de 95 centímetros para los niños hasta 5 años y hasta 1,10 m para los niños de 5 a 10 años. Y ahí la propuesta que la voz infantil, cercano al teatro pero lejano al espejo de agua, nos ajustamos a la propuesta, la participación infantil se ajusta a la propuesta, puesto que, repito, se considera un parque, mi compañera Elsa lo remarcó, de más de jóvenes y adultos. Esa, digamos, sería la propuesta física, y mi compañero Luis con la demás parte del texto. Adelante.
Luis. Bueno, disculpen que tengamos incompleto el trabajo, pero digamos que mayormente fue esta parte que se comentó de propuesta. Gracias. ¿Algún comentario que quieras hacer, Paulina, compañeros y demás equipos? Ya estoy hablando yo con el micrófono cerrado. No sé si vaya a haber la intervención de alguien más. De Luis, comentaban. Luis. No, creo que no. Pues muchísimas gracias para todos por sus trabajos, por sus propuestas. Definitivamente sí, yo sé que fue difícil hacerlo a distancia, en un equipo que no nos conocemos, en un espacio que seguramente muchos no conocemos, pero todas sus intervenciones fueron muy valiosas. Creo que es lo que decía de la dificultad de ya bajar una idea concreta, ¿no? De solamente decir, pues sí está bonito, pero le falta esto, le falta aquello. Bueno, ¿qué pondríamos exactamente? ¿Cuál sería nuestra propuesta de intervención concreta para que este espacio se modifique en este aspecto? Y como lo decía anteriormente, no tienen que ser las propuestas así, unas propuestas inmensas o grandiosas para que realmente haya cambios, ¿no? Sino buscar un problema, o sea, detectar el problema y en la magnitud del problema, pues diseñar la magnitud de la oportunidad o de la factibilidad que puede tener una propuesta para poder cambiar el problema, ¿no? Sabemos que hay problemas que salen fuera de nuestras manos, por ejemplo, en lo que estábamos haciendo, si alguno hubiera detectado tal vez altos índices de delincuencia, pues tal vez no hubiera estado dentro de nuestras posibilidades plantear una propuesta para solucionar ese problema, ¿no? Porque tiene un nivel y una complejidad mucho mayor socialmente y económicamente, social, culturalmente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos por sus trabajos y su presentación. Llegamos ya al cierre de la sesión y también al curso, por tanto, la frase, a ver, déjenme compartirles la pantalla. Denme un segundo. Un segundo, por favor. Creo que ya se compuso. Listo. Pues llegamos ya al cierre de la sesión y también del curso. La frase que abre esta diapositiva resume muy bien la idea que hemos intentado sostener durante hoy. Una ciudad jugable no es una ciudad con más juegos, es una ciudad menos hostil, menos rígida y más abierta a la presencia cotidiana de niñas y niños. Me parece importante insistir en esto porque la reducción del tema de infancia a equipamiento infantil es una de las simplificaciones más frecuentes en el quehacer urbano y de la gestión pública. Si pensamos en verdad las ciudades de la infancia, lo que cambia no solamente es el inventario de objetos localizados en el espacio, sino la manera de entender la habitabilidad, los tiempos, los recorridos, las escalas y los afectos que organizan la vida cotidiana de la vida urbana. También algo muy importante es pensar la ciudad desde la infancia, y que esto amplía la perspectiva del urbanismo. Nos obliga a mirar con mayor atención la escala cotidiana, los recorridos, los bordes, los tiempos y los afectos. Esta ampliación me parece una de las aportaciones más importantes del curso. La infancia no se reduce al análisis urbano de un grupo específico, al contrario, lo profundiza. Nos muestra dimensiones del espacio que muchas veces pasan desapercibidas cuando se diseñan ciudades solo desde criterios funcionales, productivos o adultocéntricos.
Por eso la pregunta final para el grupo es tan importante. ¿Qué nos revela la experiencia infantil sobre la justicia espacial en la ciudad? Esta pregunta invita a cerrar no en una cuestión sentimental, sino crítica. La experiencia infantil revela desigualdades, revela expulsiones cotidianas, revela diseños hostiles, revela ausencia de escucha, también revela potenciales. Nos muestra que una ciudad más atenta a la infancia puede ser también una ciudad más habitable para personas mayores, peatones, cuidadores y comunidades enteras. Quisiera cerrar entonces retomando el espíritu general de este curso. Pensar infancia, ciudad y espacio público no es incorporar un tema extra al quehacer urbano o al urbanismo. Es interrogar el corazón mismo de cómo se produce la vida urbana, de quién tiene derecho a estar, de qué cuerpos son considerados legítimos en el espacio público y de qué formas de convivencia queremos habitar. Si después de este curso podemos mirar una plaza, un parque o una calle y preguntarnos no solo cómo funciona, sino a quién deja fuera y qué haría falta para transformar esta situación y para que niños y niñas puedan habitarlo de otra manera, entonces el curso ya ha dejado una herramienta importante. Muchísimas gracias a todos por el trabajo, por las discusiones, por su tiempo, por la disposición para pensar la ciudad desde otro punto. Ojalá esta última sesión deje una convicción fuerte. Diseñar desde la infancia no reduce el campo del urbanismo, lo vuelve más sensible, más crítico y más justo. Chicos, pues hemos llegado al final de esta sesión y por tanto del curso. Les agradezco en verdad infinitamente su escucha, su trabajo, su tiempo, sus opiniones. Me dio muchísimo gusto trabajar con cada uno de ustedes. Perdón si de repente el curso se volvía menos fluido que en otras ocasiones. Originalmente, bueno, este curso ya lo había dado, pero siempre de manera presencial y para grupos más pequeños, de unas, no sé, alrededor de 15 personas. Ahorita fue todo un reto darlo de manera virtual y pues en algunas ocasiones o en algunas sesiones con más de 50 personas. Pero la verdad es que creo que fue exitoso. Agradezco muchísimo esas mi opinión. Espero ustedes también la tengan. Pues nada, creo que ahora el reto mío es ver que sí hay mucha gente interesada en este tema y pues modificar poco a poco el curso para que vaya siendo más eficaz y eficiente en cuanto a la impartición desde manera virtual y para grupos grandes, ¿no? Y también pues espero volver a darlo pronto para grupos más reducidos de manera presencial. De ser así, ya les estaremos mandando la convocatoria para que si gustan puedan unirse. Y sí, me preguntan que si podemos mantener el grupo de WhatsApp. Sí, claro, podemos mantenerlo por cualquier comunicación. También me gustaría, si ustedes pueden hacer una retroalimentación de mi trabajo, me encantaría, ya sea que lo gusten mandar a mi correo electrónico o pues ser abierto, claro, en el chat o a mí un mensaje personal también estaría perfecto, como ustedes gusten hacerlo, está perfecto. No sé si alguien más quiera dar alguna o decir algo antes de concluir. Pues muchas gracias, Pau. Fue un curso muy interesante y creo que pones algo muy importante, ¿no?, sobre la mesa, sobre ver a las infancias que siempre dejamos de lado, lo vemos como una etapa transitoria y creo que algo con lo que me quedo es que si se diseñan espacios o la calle o la ciudad es para las infancias, es para todos, ¿no? Para todos y todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Aunque hoy llegué tardísimo, una disculpa, pero me encantó todo lo que vimos. En lo personal, aprendí mucho y bueno, es un tema que trabajamos. No lo he compartido en el chat, pero yo soy arquitecta y en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana hay un grupo que viene de la Unión Internacional de Arquitectos, que es un grupo de arquitectura y niños. Y es un grupo bien interesante, les comparto después en el chat. No se trata de hacer niños arquitectos, sino de que los niños vivan la ciudad. Y me encantó mucho haber participado y ojalá pueda seguir teniendo más contacto aquí.
Muchas gracias. Claro que sí, también está abierto si a alguien le interesa en el grupo de trabajo en el que se encuentran, en la asociación o demás, que yo pueda dar e ir a dar el curso de manera presencial, adelante, se puede hacer. Nada más mándenme el mensajito y nos ponemos de acuerdo, claro. Muchas gracias. Saludos Muchas a todos. gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias a todas y todos por su trabajo, de nuevo, por su tiempo y su escucha. Y nos vemos muy pronto. Les repito, si también tiene alguna propuesta para replicar el taller pronto, ya sea de manera presencial o híbrida, o que lo necesiten, ya sea en su trabajo, en la asociación en que se encuentren, o en algún grupo específico, se los agradecería mucho. También no olviden su retroalimentación. Por favor, a mí me ayudan mucho con ella. Muchísimas gracias, un gusto trabajar con ustedes. Saludos y Gracias, un abrazo Pau, sí. donde se encuentren. Buen día a todos. Muchas Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Saludos a todos.